saludo en este domingo y le agradezco que esté con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. A nombre de mis compañeros, la producción y mis compañeros del staff técnico, agradecemos el favor de su atención. Tenemos hoy mucha información para usted. Tendré en esta mesa conmigo la presencia siempre sabia y grata del rabino jefe de la comunidad sefaradí en México. Me refiero al señor rabino Abraham Palti. Hablaremos también sobre la visita del presidente Felipe Calderón al Papa Benedicto XVI. Esta visita será mañana mismo, mañana lunes, en el Palacio Apostólico del Vaticano. Pero antes de entrar a este tema, permítame recordarle, con gusto, que hace un mes en este mismo programa, en El Pulso de la Fe, en esta misma mesa, junto con el licenciado Antonio Prida Peón del Valle, le dimos a conocer a usted que al despenalizar el aborto en el Distrito Federal, se estaban cometiendo serias y graves violaciones a varios convenios internacionales suscritos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Hace un mes se lo dijimos a usted y apenas el jueves de la semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al día siguiente, el viernes, la Procuraduría General de la República metía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de la despenalización del aborto en México, precisamente, entre otras cosas, porque viola tratados internacionales. ¿Recuerda usted eso? Se lo entrego, veamos algunas partes de ese programa de hace un mes, mire. Y quiero subrayar que también desde el punto de vista internacional se viola al menos 2 tratados internacionales importantes. Suscritos por México. Suscritos por México. Dice nuestro artículo 133 constitucional que los tratados internacionales suscritos por el presidente de la República y ratificados por el Senado son ley suprema de la Unión. Ley suprema de la Unión. Por arriba, muy por arriba del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Salud del Distrito Federal. Y de los legisladores del Distrito Federal. Claro, y a las mayorías perredistas, desde luego. Y este tratado expresamente se refiere en el preámbulo, establece el Tratado de los Derechos del Niño, con todas sus letras de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, establece que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y expresamente dice en el preámbulo, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Con este artículo, con este preámbulo de esta Convención sobre los Derechos del Niño, México se comprometió ante la comunidad internacional, y es ley suprema de la Unión, a establecer la debida protección legal antes del nacimiento. Y obviamente lo que está haciendo ahora es desprotegerlo. Ahí está, pues así lo dijo el licenciado Antonio Prida Peón del Valle, pero esto no se queda en el recuerdo de lo que aquí le dimos a conocer a usted hace un mes. Más adelante en esta misma mesa tendré nuevamente a Antonio Prida Peón del Valle para que nos comente sobre estas 2 acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Procuraduría General de la República. ¿Cómo progresa este asunto y qué posibilidades hay? En el tema que le empecé a comentar, en efecto, mañana, lunes 4 de junio, el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón, será recibido por el Santo Padre Benedicto XVI en el Palacio Apostólico del Vaticano. Tendrán un encuentro ambos jefes de Estado. Mucha atención. El hecho de que el presidente Calderón profese la fe católica no le quita su calidad de jefe de Estado. El hecho de que Benedicto XVI sea el vicario de Cristo no le quita su calidad de jefe de Estado de la Santa Sede. Es principalmente un encuentro entre 2 jefes de Estado, un encuentro que obedece al protocolo establecido por ambas cancillerías, la Cancillería mexicana y la Cancillería de la Santa Sede. ¿De qué hablarán posiblemente el presidente de México y el romano pontífice? En la nota que le presentamos enseguida, le hacemos y le damos a conocer mucho de la agenda y de lo que seguramente hablarán ambos. El próximo lunes 4 será el encuentro entre los jefes del Estado mexicano y de la Santa Sede en el Palacio Apostólico del Vaticano. El mayor peso durante la reunión lo marca el tiempo de vida de ambas naciones, también el sitio del encuentro.
Los tiempos de Juan Pablo II y de Vicente Fox han pasado y tanto Felipe Calderón como Benedicto XVI respiran aires de esperanza hacia el futuro. Ninguno aspira a otra cosa, así lo entienden ambos y serán cuidadosos del fondo y de las formas. Para entender el encuentro es necesario salirse de la perspectiva localista que se concentra con voces disonantes en los 4 cotidianos temas que suele vislumbrar: aborto, eutanasia, homosexuales y laicismo. Pero como se verá enseguida, serán tratados otros temas. La estructura política y legal de la Santa Sede le permite actuar en el escenario mundial y participar activamente en diversos foros internacionales, en donde ejerce una importante influencia basada en su fuerza moral. Ejemplo de ello son sus acciones desarrolladas en materia de derechos humanos, además de la defensa irrestricta a la vida humana y su rechazo a la violencia y al terrorismo. Nuestro país defiende y promueve una serie de principios que encuentran coincidencias con las posiciones de la Santa Sede en áreas tan sensibles y relevantes como son la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de los conflictos, el combate al terrorismo, la reducción y eliminación del armamento y la prohibición de los ensayos nucleares. Ambas naciones mantienen convergencias en temas como la búsqueda de una mayor justicia social y de un desarrollo sustentable, así como la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, particularmente de los pueblos indígenas, los migrantes y las mujeres, entre los más significativos. Finalmente se traducen como acciones en materia de protección de los derechos humanos, promoción de un orden mundial más justo y defensa de la legalidad internacional. Entre las recientes tareas bilaterales, ambas naciones colaboran en la lucha contra la pena de muerte y en favor de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como en el ámbito del financiamiento al desarrollo y el acceso de los países pobres a los mercados mundiales. Asuntos en los cuales la Santa Sede ha respaldado decididamente las posiciones y las gestiones del Gobierno de México. De lo anterior, fuera de animosidades fundamentalistas y de emociones antirreligiosas, se desprende la agenda de los temas y posiblemente será añadido en lo referente al cuidado de la creación, la reciente atención al agua y al calentamiento global. Ahí tiene usted mucho de la relación entre ambas naciones. Claro, así como lo decíamos en esta nota, hay algunas voces discordantes porque no están de acuerdo, disonantes porque provocan mucho ruido y que nos hacen pensar que el presidente Felipe Calderón va a ver al Papa en una especie de ir a pedirle permiso o ir a pedirle bendiciones para poder hacer cosas que tiene que hacer. No es así. Mire, las relaciones entre ambas naciones, México y la Santa Sede, datan ya de hace casi 15 años. Y no se establecieron esas relaciones en tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari y del entonces delegado apostólico Girolamo Prigione por cuestiones de fe. Se establecieron, como usted lo ha visto, porque ambas naciones cooperan en muchos temas que no son afines, no solamente por la fe, principalmente porque México es una nación pacífica, como usted lo ha conocido en esta nota. Cambiemos de tema. Recibo con afecto, con especial aprecio al señor Rabino Abraham Palti, jefe de la comunidad sefaradí en México. Señor Rabino, bienvenido. Gracias, te agradezco mucho esta invitación de otra vez volver a estar contigo. Pues con el todo agradecido soy el yo. Pueblo televidente. Eso, claro. Que además el público que nos ve siempre disfruta que usted esté aquí. Gracias. Mire, quisiera hablar sobre judaísmo, pero no nos alcanzaría un programa de 10 horas. No, claro que no. Si no nos ha alcanzado todo el Antiguo Testamento para conocer. Yo le propongo, señor Rabino, que hablemos de dos cosas. Un tema poco conocido, que es el descanso, y esto nos lleva hacia el Shabbat judío, el séptimo día de la semana, pero que empecemos hablando de la creación. Sí. Y sabe, pienso que equivocadamente se considera que judíos y cristianos caminan por senderos diferentes, cuando que el mismo Dios creador nos creó a judíos y a cristianos. Exactamente, a todo el mundo. ¿Cómo entiende usted la expresión en el libro del Génesis que dice que Dios formó al hombre con el polvo de la tierra? ¿Cómo se entiende? La explicación que le damos
que el Todopoderoso creó al hombre de la tierra. Él es producto de la tierra. La explicación talmúdica que da a toda esta forma, ¿por qué no lo ha creado de otra materia? Y precisamente lo creó de la tierra, para decirnos simplemente que el hombre llegó de la tierra y a la tierra volverá. No se llevará con él nada. El concepto filosófico que nos dice aquí alrededor de esto es que el hombre tendrá en su mente, y dice así el Talmud abiertamente, recuérdate de dónde viniste, de la tierra. ¿A dónde volverás? A la tierra, a volverte a hacer otra vez tierra, que es nada. Entonces, en este transcurso que estás viviendo aquí, los 80, los 100 años, en este mundo, cuídate bien, no seas prepotente. Lleva implícito un segundo nivel de lectura, así como por debajo de la mesa, que sin decirlo nos está diciendo, no eres creador, eres criatura. Precisamente. No eres Dios, sí. Eres Sí. un hombre. Un hombre. Sí. Un hombre que al fin y al cabo va a morir. No eres eterno. Actúa en este mundo como estás de paso y llena tus días de bien para ser un buen hombre. Hablamos del Bara Bereshit. Del Bara Bereshit, Yafé. Bereshit. Bereshit. Bara, crear. Bereshit, Bara Elohim. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto aplica para, absolutamente todas las religiones, ¿sí? Yo creo que sí. Sí. Aquella gente que creemos en que Dios es el creador. Para nosotros, quiero ser muy abierto, esta teoría científica que dice que el mundo fue creado de un Big Bang, Ajá. nosotros no creemos en esto. Nosotros creemos que todo es hecho, dicho por el patrón del mundo. Ahora, ese Big Bang, Sí. ¿no puede ser acaso el Bara Bereshit, el principio creacional? Sí, de acuerdo, puede ser. Pero yo veo en el texto bíblico donde nos dice el orden de la creación, que hubo un maestro que está creando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo día, un día de descanso. Y cada día tiene una explicación, cada día tiene un valor. Por esa razón es que la semana tiene 7 días, no 8. No sé si habrá algún pueblo en el mundo que tiene una semana de 10 días. Ajá. ¿Existe? No sé. Yo tampoco. Y a cualquier persona aquí en Europa, en cualquier mundo que pregunto, ¿cuántos días tiene la semana? 7 días. Bueno, ¿por qué 7 y no 8? Les pregunto. Simplemente porque en la Biblia está la semana, que el primer día se creó eso, segundo día, tercer día, hasta el séptimo día. Y el pueblo de Israel, desde 3.000, casi 500 años antes, respetamos el día de Shabbat, donde vamos a platicar un poquito más adelante de la importancia de ese día de descanso. Mire cómo nosotros, desde el ámbito de la fe, le damos la posibilidad a la propuesta científica de que el Big Bang sea nuestro Bara Bereshit, el principio creacional. El problema es que con esta propuesta científica no se incluye la posibilidad de un creador. Simplemente se habla de que la nada explotó. Sí, fue un accidente. Y aquí estamos una usted y yo. Sí, está así. Como consecuencia, aquí nosotros creemos, no es nada accidental, no hay en el mundo. Para nosotros, el hecho que estamos Roberto Farril y Abraham Palti sentados no es accidental. Sí. Es todo hay una disposición para esto. Todo lo que sucede en el mundo es por la voluntad del Todopoderoso. No somos consecuencia de un accidente, No, de una no, no, explosión. para nada. Somos un plan del un creador. Del creador, definitivamente. El hombre es pleno, señor Rabino, es perfecto, está completo o le falta algo. Me estoy recordando ahorita ante esta pregunta. Dice el Talmud, yo soy un talmudista. Dice el Talmud
Antes que nazca el hombre, todavía está en gestación. Es decir, a los 40 días del nacimiento de la gestación. A los 40 días de la gestación. De la gestación. A las 5 semanas. 5 semanas, ya está el bebé hecho y derecho. Sus ojos, sus oídos, sus dedos, todo, su corazón, todo ya está. Los legisladores del Distrito Federal no opinan igual, pero bueno. Ellos no saben el Talmud, si conocían el Talmud. Si les mandamos una copia. Les mandamos una copia. Van a contestar, esto no es cuestión religiosa. No es cuestión religiosa, claro, así se zafa. ¿Qué quiere decir no es religiosa? Hay una responsabilidad, hay un creador así, no puede ser. Okay. Entonces, hay una teoría que se pregunta, este bebé, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ser de él? Si va a ser rico, si va a ser pobre, si va a ser inteligente, si no va a ser, ¿con quién se va a casar? Ya tiene predestinado. Una cosa tiene que él es el autor, el ser humano, de elegir en este mundo entre lo malo y lo bueno. Robar o no robar, mentir o no mentir, matar o no matar. Golpear o no. O acariciar. Tú tienes, la decisión está en tus manos y tú defines esto. Y por esto, si tú encuentras el camino bueno de ser caritativo, de ser bondadoso, de ayudar a los demás, de ser una buena persona, eso es tu camino. O escoges la cárcel, matas, dañas, entonces te vas a atrapar. Eso está en tu mano, no está en la mano de Dios. A ver, entonces, pienso con esto que no somos perfectos, nos falta algo, nos falta la opción por el bien. Claro, por supuesto. Si la criatura humana es creada en el 6º día, según el relato del Génesis, sí. ¿El Génesis forma parte del Talmud? No, el Génesis es, un paréntesis, perdón. El Génesis es parte de los 5 libros de Moisés. Los 5 libros de Moisés son los pergaminos que tenemos en los templos, donde se escriben todavía a mano. Se escriben sobre pergamino. Y esos son los 5 libros que Moisés terminó de escribir hasta su último día. Que no es el Pentateuco. Es el Pentateuco, exactamente. Y en hebreo, la Torah, lo que de vez en cuando platicamos. Sí. Ahora, el Génesis forma parte del Pentateuco. Es el primer libro de los 5 libros. Qué grato es platicar con usted. Entonces, sí nos dice el Talmud que la criatura humana es creada en el 6º día y que en el 7º Dios cesó de crear. ¿Qué no nos hace pensar esto, señor Rabino? Que si el hombre da un paso adelante se encuentra con Dios y ahí está su plenitud. Y que si da pasos para atrás se encuentra con la creación y se equivoca de opción en la búsqueda de su plenitud. Por el cual el hombre fue creado. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Por qué me creó a mí? Yo me pregunto. Sí, ¿por qué? Yo soy un creyente. Creo no por ser rabino. Ajá. No por ser rabino. Usted es un creyente y yo también. Sí, por eso nos entendemos muy bien. Claro. Sí, y es curioso, un cristiano y un judío, estamos en la misma mesa platicando de lo mismo. Ojalá que todos pudiéramos ser ahí un musulmano, te invitaríamos aquí. Se nos fue a vivir a Brasil nuestro amigo musulmán, pero tenemos que buscar nosotros. Otro, el tercero. Sí. ¿Por qué Dios me creó? ¿Cuál es? ¿Para comer? ¿Para dormir? ¿Para ganar dinero? ¿Para qué me creó? ¿El propósito cuál es? Entendemos que el propósito de la creación es... Permítame, debo hacer una pausa. Ok, está bien. Bueno, estos son trucos televisivos, señor Rabino. Ya me di cuenta. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios nos haya creado? A usted y a nosotros. A una pausa, regreso con esto. También hablaré con el señor Rabino Palti sobre la caída del ser humano ante Dios, el fruto, la serpiente, ya sabe esta historia. Y también, claro, sobre el Shabbat, el día de descanso, el día del encuentro con Dios, el 7º día. El 7º día. Vuelvo con esto. Y continuamos en más del Pulso de la Fe. Estoy platicando con el señor Rabino Abraham Palti, cosa que siempre es grata y es sabio escucharle hablar. Y antes de continuar, debo mandar un saludo afectuoso a toda la comunidad judía en México. Señor Rabino, ¿para qué nos creó Dios? Creemos, la respuesta a esta pregunta no puede ser una respuesta material.
Pero usted estaba a punto Sí, de a punto de decirla. decirlo. Ahorita Corte. con el corte me hizo más reaccionar. El hombre está creado de dos fuerzas. La fuerza material, que es la física, el cuerpo humano, y el alma. Claro, esto nadie lo ve el alma, pero sí tenemos el alma. El alma es la fuerza, la batería que nos da vida. Y posiblemente el alma tan grande que tenemos, como dice en el Génesis, en el primer libro de Moisés, en la creación del hombre, y Dios le sopló el alma en su cara. En hebreo, "Vayipach be'apav nishmat chaim", le dio la fuerza. Esta es la fuerza que tenemos, que es el alma, que esta alma que tenemos es inmortal. El cuerpo nace y muere. El alma es parte del patrón de arriba, del cielo, parte espiritual que tenemos dentro de nosotros. Es una chispa de Dios dentro del hombre. Ruach, en hebreo. Nishmat, neshama, nishmat chaim. Vayipach be'apav nishmat ruach chaim. Ruach, el aliento. El aliento de vida. La vida. La vida, Fum. sí. El aliento de Sí. Dios es la vida. La vida, sí. La pregunta que voy a hacer, no sé si alguien me la puede contestar. ¿Por qué el hombre sí habla y el animal no habla? Físicamente, si abrimos un animal, los órganos son igual que el hombre. Y el cerebro es un cerebro. El hombre habla y el animal no habla. ¿A qué se debe esto? Esta fuerza espiritual que tiene el hombre que Dios le sopló a Adán, al primer hombre, que nosotros somos parte de él, entonces esta fuerza nos hace hablar, nos da la fuerza de pensar que no tiene el animal. Somos el único ser, la obra maestra del Creador, que con esto nos comparamos a Dios, diciendo que el hombre tiene la misma fuerza creatividad tiene el ser humano nada más. Los animales son iguales, sus órganos, todo. Sí, todo. Está el cerebro. Y recordaba una pregunta que le hacía una vez a un maestro, formador, Luciano Barb se llama. Le dije, Luciano, la mente está en el cerebro. Y me contestó, mi niño, el cerebro lo ves, la mente no la ves. No lo es. ¿Será el soplo este de Dios? ¿Será el que usted ha- soplo de Dios? Yo creo, sí. Esta parte intangible que no se ve es la neshama, es el alma. Y esto no muere. ¿Se da cuenta, señor Rabino, entre un paréntesis, cómo hace falta tantos espacios en los medios de comunicación como Sí. este espacio pequeñito de este programa? Tanto que se habla de política y de partidos políticos Sí, y sí, de sí. deportes, que de pronto se pueden juntar un rabino judío como usted y un laico cristiano católico como yo a hablar de lo mismo. Claro. Falta, ¿no? Como Mucho. que hay necesidad de hablar de esto. Para mi gusto hace mucha falta y yo creo que la gente, más aquí en México, con cualquier mexicano que yo hable, le gusta. Y me ven en la calle, me felicitan, me saludan. Qué bonito programa vimos. Sí, claro, por supuesto. Y no hay esos programas. Es la necesidad. Mucha necesidad. ¿Cree usted que se le ha desplazado a Sí, Dios de claro, muchos ambientes? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué no es Israel un pueblo teocéntrico que tiene a Dios como centro de su vida? Debería de tenerlo. Y México también. Sí. ¿Y qué no vemos este fenómeno de exclusión de Dios en ambos pueblos, señor Rabino? En ambos pueblos, claro. Quizás en una gran parte del mundo. A Dios lo hemos hecho a un lado. Recibí un email donde trae una pregunta y la contestación me encantó. ¿Dónde estuvo Dios el 11 de septiembre? En Nueva York. Sí. La respuesta es, ahora estás preguntando dónde está Dios. Hasta ahora, ¿dónde está Dios? No, tú lo hiciste a un lado, que no se meta Dios. No queremos saber que no haya un poquito más de moralidad en los colegios, de las universidades, clases de esto. Despenalización del aborto, matemos a todo. los niños antes de nacer, Claro. puesto que no son seres Entonces humanos. lo hacemos y a Dios a un un lado, lo hacemos, no te metas tú, a un lado. Religión no queremos. No, ok. Y cuando sucede algo trágico, ¿En dónde está Dios? estaba Dios? Regresemos al Talmud. Hasta el mundo. Ok, Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño, sí. le retiró una costilla y de ahí formó a la mujer. Eso es Génesis, la Torah. Oh, No es Génesis. Talmud, sí. Talmud, perdón, la Torah. La Torah.
¿Qué significa esto? Ok. Que el hombre cayó. Antes, ¿eh? Antes. Lo hace caer en un... después Sí, después que lo- Eva le dará Sí, del sí, fruto. claro. Estamos hablando cuando en la creación de la mujer. Sí, sí. ¿Qué significa que es tomada del hombre? Sí. Como que del hombre saca Dios una parte, Una parte. luego lo rellena y Ok. forma a la mujer. ¿Qué Ok. es esto? No es histórico, No, es no, teológico. Es teológico, claro. Así la Torah claramente lo dice. Dice primero, Lotov en hebreo. Hebreo. Ok, un día vamos a hablar de este idioma sagrado. Sí, por favor. Ok. ¿Es la lengua de Dios? Así dice. Claro. Ok. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No está bien que el hombre viva solo. Hay que hacerle Una ayuda adecuada. una ayuda. Es del que necesitó la pareja. La pregunta es, también los animales tienen parejas, pero están solos. El hombre no puede vivir solo. Necesita una pareja. Una pareja, marido y mujer. Y esta pareja, para que pueda funcionar, tienen que ser muy afines. Y la Torah con este panorama nos describe qué es la mujer. ¿Qué es la mujer? Lo toma, dice la Torah, de la costilla del hombre, la mitad. Entonces pregunta el Talmud, ¿por qué no lo toma de la cabeza o de los pies? ¿Por qué escoge La precisamente la costilla? ¿Por qué no escoge otra parte? ¿Por qué no? La respuesta es muy simple. Los franceses dicen a la mujer, maman à ti, mi mitad. Quiere decir, somos iguales el hombre y la mujer, caminamos igual. Si ella fuera creada del cerebro, iba a ser superior al hombre. De los pies iba a ser inferior al hombre. Iba a ser igual. Igual. Igual, la costilla es la mitad del hombre. A ver, lo que le falta al hombre, porque Dios se lo quitó, Sí, lo encuentra en la mujer lo encuentra en la mujer, claro. y la mujer en el hombre. Y la mujer, definitivamente. Ahora, respóndale usted a una mujer que una vez me preguntó, vieja ya ella, me dijo, ¿y qué hay de las que no nos casamos? Que no hemos Sí. encontrado en el otro lo que nos falta o qué. Sí. De acuerdo, esta es una falla de Yo la le dije- naturaleza que podemos contestar. Pero hablando en términos generales, cada hombre encuentra su media naranja. Su media naranja. ¿Le podemos llamar otredad? Encuentro en el otro Encuentro lo que me falta. Lo que a me mí. falta a mí, claro. Ay, tengo 4 minutos. Y en la realidad, el hombre y la mujer no son dos, es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Uno complementa al otro y están completos. Sin mujer, el hombre no está completo, y sin hombre, la mujer no está completa. Dice la Torah Sí. que cuando Dios llevó a Eva ante Adán dijo, wow, esto sí es carne de mi Sí, carne y claro, hueso de mis huesos, claro. ¿no? O sea, esto es, Sí. forma parte de mí. Sí. La serpiente, Sí. ¿quién es? Parece que la serpiente es un ser externo que hace rodar por tierra el plan divino. Sí. ¿Es un ser externo o la serpiente tiene el origen dentro del ser humano? Dentro. Está expresada como tercero. En la realidad, la serpiente la tenemos dentro del hombre. Es la lucha entre el bien y el mal. Y el mal. La serpiente te quiere decirte, no, deja esas tonterías. Ahí hay una guapa, ve a ver, no importa. No, no hay esta cosa. La serpiente te está desviando del camino de Dios. Y el hombre está frente a esta lucha, eligiendo, escogiendo entre el camino bueno y el camino malo. Entonces, ¿por qué Dios nos creó así? Nos creó con la imagen, con la figura cercana Sí. para representar al mal en nuestro interior. Esta es por el cual el hombre fue creado. Estamos en este mundo que estamos de paso, obviamente, para llegar a la vida eterna, que es el más allá, y luchar en esta vida. Logramos el examen, pasaste. No lograste el examen, caíste. Simplemente. No puedes llegar allí a recibir tu título sin pasar este examen aquí en este mundo. Y si esto lo tenemos pendiente, lo tenemos presente en nuestra mente, nuestra actitud en la vida sería muy diferente. Pues sí, pensaríamos tratando de considerar el plan Sí, yo estoy divino aquí hacia el para bien. pasar un examen, punto.
¿Qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Es Etz Hadat, lo que dice la Torah, donde el hombre, cuando él come de esta fruta del conocimiento, ya se le abre a él, se le abre ante sus ojos todo lo que es lo bueno y lo malo. Hasta en aquel momento, y prueba de esto dice la Torah, cuando estaban viviendo los dos, antes de comer del fruto del conocimiento del bien y mal, no sentían el morbo de estar desnudos. No había nada, era muy natural. El momento que comen del fruto del conocimiento, inmediatamente se dieron cuenta que están desnudos, ya entró el morbo. Entonces les hizo Dios. A ver, puedo entender que Dios nos creó para conocer el bien, Sí. pero que cuando queremos conocer el mal, no nos basta con conocer el bien, queremos conocer el mal, Sí. ¿caemos ante Dios? Caemos ante nosotros. Si no logramos elegir entre lo bueno y lo malo, y elegimos lo malo, entonces caemos en el pecado y manchamos nuestra alma. ¿Cómo define el pecado? El pecado es el incumplimiento o dejarse caer por tus tentaciones. A veces se piensa como que el término pecado hubiese sido inventado por la iglesia No, de Roma. Ahí La está. Torah está llena de pecados. ¿Cómo? Tengo un minuto. Ok. Miren, Y tenemos que hablar de... es de tantas cosas, Sí. del Shabbat, Sí. del descanso. Nos da armas Dios. Claro. En el cristianismo conozco las armas, les llamamos sacramentos. Sí. En el judaísmo, ¿con qué armas contamos? La reflexión del hombre, la reflexión y el estudio. Abrir el libro y estudiar. Señor, debes de estar consciente que eres de la tierra, como hemos comenzado en nuestra plática. ¿Sí? Debes de saber ante quién vas a dar mañana cuentas. Hay un patrón. Aquí no estás viviendo en un mundo que tú puedes hacer lo que se te antoja. No existe esta cosa. Va a llegar un momento donde te vas a presentar. Tu alma se va a presentar y te va a preguntar, ¿no? Tú no eres el patrón, Tú no eres- te tienes que presentar con el patrón. Con el patrón y él te van a preguntar qué pasó contigo. Bueno, y por último, en 15 segundos, Sí, sí. ¿qué es el Shabbat? El descanso. El Shabbat es el día, después de los 6 días de la creación del hombre, el Séptimo. sexto día fue creado el hombre, y según el Talmud se creó exactamente con el inicio del día de Shabbat, para que el hombre entre a vivir en un día de tranquilidad, de paz. Shabbat es el día de descanso del pueblo judío. En este día, los que cumplimos con los requisitos de un descanso, es un descanso rotundo. No puedes manejar, no puedes escribir, te tienes que desconectar de todo y dedicarte al día del alma. Este es el día del alma. Los 6 días tú puedes hacer lo que se te pega la gana, trabajar, correr, todo lo que quieras. Siempre orientado al bien. Siempre, claro. Pero el séptimo día no puedes trabajar, tienes que darlo a tu alma. Ubayom Hashevi, Shabbat, el día séptimo se descansó, Vainafash, Nefesh es alma. Se le dedica este día al alma, es el día del alma. Al soplo de Dios en nosotros. Exactamente. Imagen y semejanza de Dios, ¿por qué? La fuerza creatividad que tiene el hombre. Diferente a todos los seres humanos. Hay la naturaleza, los árboles, la tierra, el mar, ninguno tiene fuerza. Los animales, el único ser en la tierra que tiene fuerza de creatividad como Dios es el hombre. En esto nos comparamos al Todopoderoso. O sea, no podemos crear, pero podemos ser creativos. Podemos ser creativos, claro. ¿Y se refiere también acaso a la capacidad de amar? También todo lo que es. Cuando amamos somos imagen de Dios. Somos yo, claro. Cuando amamos somos semejantes a Dios. Claro, cuando hacemos bondades, estamos purificando nuestra alma, estamos elevando. Y prueba de esto, cuando ayudamos a alguien para cruzar la calle, por ejemplo, a un ciego que no puede cruzar, lo tomo de la mano, lo paso. ¿Cómo me siento? Me siento Bien. muy bien. Me da una satisfacción que pude ayudar a un ser humano. Sí, y cuando hacemos algo malo, Terrible. hay una voz interna que nos lo reclama. Por supuesto, Usted se nos va a Israel, si Dios quiere. pero en cuanto regresa con nosotros a este Por programa supuesto. y nos habla del éxodo, Si Dios quiere. el desierto. Sí, claro. Tenemos muchos temas que hablar. Nos habla de la voz de aquel que clama en el desierto. Sí, claro. Oiga, y por último,
¿Ese árbol del conocimiento del bien y del mal no es también el árbol de la vida? No, son dos árboles Diferentes. diferentes. Entonces nos Y habla... lo expulsa del paraíso. Ajá. Dijo, no sé qué vaya a comer del árbol de la vida y Ajá. viva eternamente. Los envía afuera. Y ya es no- suficiente. ¿Y no le parece a usted que ya se quiere comer del árbol de la vida? Pero si esta vida... Clonación, manipulación genética, abortos. No, ¿No es el árbol de la vida? Esto no, estamos cortando la vida, al revés. No deje de venir aquí. Ok, con mucho gusto. Gracias, señor Rabino. Gracias. Gracias, querido amigo. Gracias. Hago una pausa, regreso rápido para hablar sobre la despenalización del aborto. Tendré aquí a Antonio Prida Peón del Valle, aquel quien hace un mes nos dijo que al despenalizar el aborto se estaban violando importantes tratados internacionales. Vuelvo con esto. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Espero que usted haya disfrutado, igual que yo, la presencia del señor Rabino Abraham Palti. Entremos ahora al tema de la despenalización del aborto. ¿Y sabe qué? Le recuerdo, si acaso usted lo vio, ojalá que así haya sido. Hace un mes en este mismo programa, el licenciado Antonio Prida Peón del Valle, quien ahora vuelve a estar conmigo, nos presentó la tesis, Toño, puedo decir, o la visión que tú tenías, de argumentación, de que al despenalizar el aborto en el Distrito Federal se estaban violando importantes tratados internacionales suscritos por México, ratificados por el Senado. Y la semana pasada, apenas el jueves, la Comisión de Derechos Humanos, el viernes la Procuraduría General de la República, ¿nos puedes decir el término exacto? Meten, diría yo, la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros argumentos, usando el tuyo. Así es. Por fortuna, tanto la Procuraduría General de la República, en su función de abogado de la nación, el procurador, pues tomó la responsabilidad que tenía, la obligación jurídica de velar por el cumplimiento del Estado de Derecho de nuestro país y presentó ante la Suprema Corte, en efecto, una acción de inconstitucionalidad. Así se llama, acción de inconstitucionalidad, por el cual se le pide a la Suprema Corte que declare inconstitucional la reforma realizada al Código Penal del Distrito Federal y a la Ley de Salud del Distrito Federal por violar disposiciones constitucionales y de tratados internacionales suscritos por México. Y lo propio hizo el Ombudsman Federal, José Luis Soberanes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya obligación es velar por el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos que derivan de la dignidad humana, y entre ellos, desde luego, el de los seres humanos concebidos y no nacidos, y en ese mismo sentido presenta una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué te pareció, entre paréntesis, lo que dijo aquí el señor Rabino, refiriéndose a que el ser humano en gestación es ser humano y que ya la ley mosaica, ¿no?, desde el antiguo Israel, así lo consigna en un libro sagrado que se llama la Torá? Así es. Entonces, ¿te pareció adecuado? Pues muy adecuado, los romanos porque igual. Sí, parecía que decían, bueno, este es un tema nada más de la Iglesia Católica. No, ahí está, sustentado en milenios atrás, en el judaísmo, ahí está. Pero es que hace un mes, Toño, todavía se hablaba de que no era inconstitucional, de que no son temas de moral, que no son temas religiosos. Estaba blindado. Y tú sacaste el asunto concretamente de los tratados internacionales. Así La es. PGR, lo acabas de decir, que los argumentó. Derechos humanos también. También. ¿Y qué posibilidades le das a tu éxito. tesis? Sí, claro. Yo creo que hay una gran posibilidad de éxito. Primero hay que subrayar que no se trata de una nueva fase, de un nuevo round en materia de aborto, en el que vamos a volver a sacar los mismos argumentos y va a volver a discutir la sociedad los mismos temas ya tan manoseados y que parecían ya haberse superado con esta reforma. No. Estamos ahora frente a un campo de acción completamente distinto al anterior. Ya no tiene relevancia la discusión de si es o no un problema de salud pública, ya no tiene relevancia Que si eso no el cuerpo de la mujer. cuerpo de la mujer, o que cuándo empieza la vida desde el punto de vista biológico, o de si es pecado o no para algunas religiones. Todo eso ya no tiene importancia. Lo único que tiene importancia en el nuevo debate que apenas inicia es, señores ministros de la Corte,
las reformas a la ley de salud del Distrito Federal y al Código Penal violan o no nuestro marco constitucional y legal de México. Por eso digo que el argumento de la violación a los tratados internacionales es algo fuera de serie. Es que contundente. Tú ya veías venir y que hablamos de eso aquí hace un mes. Es contundente y sobre todo, hay que subrayarlo, Esto ya no puede discutir nadie. pues la Suprema Corte de Justicia, que será la que le tocará recibir esto en definitiva, ya se pronunció sobre este tema. ¿Qué dijo? En el caso de la ley Robles, que tratamos de argumentar la inconstitucionalidad de ciertas nuevas causales que se incluyeron para la no punibilidad del delito de aborto, no se logró el número de votos para declararla inconstitucional esa reforma, pero sí la mayoría abrumadora de los ministros resolvieron que la legislación mexicana protege al ser humano a partir del momento de la concepción. La Corte ya lo dijo, y es quien interpreta la ley. Ahora se le vuelve a preguntar, señores ministros de la Suprema Corte, Anticipamos la segunda respuesta. pues, ¿qué tendrán que contestar? Pues con las mismas premisas, el mismo resultado, es inconstitucional. Ahora, técnicamente, ¿qué habrá de suceder? Son 11 ministros, de los 11 se dice que 8 tendrían que votar aprobar a favor la de inconstitucionalidad. Exacto, ¿Y cuánto una tiempo vez se puede llevar esto? Esto se podrá llevar, no hay plazos precisos, pero quizá entre 8 meses y año y pico. Es un tema que por lo pronto ya se le dio entrada, que es un gran paso, y ahora se nombró al ministro instructor, que tendrá que hacer el análisis detallado y hacer una propuesta a sus pares, y será una discusión que esperamos y confiamos en la Suprema Corte de Justicia de que no analice el tema partiendo de postulados propios en materia del aborto. Aquí no es relevante para el Estado mexicano, para la Suprema Corte, qué opine cada uno de los ministros sobre el aborto, que si será bueno, que si será malo, que se reduce el número de muertes maternas, que eso no es relevante, ni se les paga para eso. El tema es, díganme, Cuidar, señores ministros, vigilar, proteger. el andamiaje jurídico de México, que es la Constitución, los tratados internacionales, la legislación federal y local, protegen o no al ser humano a partir del momento de la concepción, y lo tenemos muy claro. En tratados, que ya lo decíamos, repitamos el argumento básico, la Convención de los Derechos del Niño expresamente en el preámbulo se refiere a la necesidad legal de proteger al ser humano antes del nacimiento, y eso México lo firmó y no estableció ninguna salvaguarda ni reserva. Y en el caso del Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos, con todas sus letras se establece que los países firmantes se comprometen a mantener en vigor legislaciones que en general protejan el derecho a la vida a partir del momento de la concepción. México puso una reserva interpretativa diciendo ese asunto corresponde, México así opina, al orden interno de cada uno de los estados. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos que ir a nuestro régimen interno, en el que vemos que todos los códigos penales de la República, el Código Penal Federal, todos los códigos civiles de los estados de la República y el Código Civil Federal reconocen tanto el derecho de los concebidos a heredar y a recibir donaciones, entre otras cosas, como también se penaliza a quien priva de la vida al producto de la concepción. Todos, ese es el andamiaje jurídico constitucional. Antonio, pero ahora, queda despenalizada la ley, queda publicado en el diario, en el boletín del Distrito Federal. Estamos entonces en el ya, pero todavía no. Estamos en el ya quedó despenalizado, ya se pueden practicar abortos en las clínicas del Distrito Federal, pero todavía no tenemos el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exacto. ¿Qué pasa en este No hay posibilidad periodo legal de suspender los efectos de la ley hasta en tanto que la Corte no se pronuncie. Aquí, como sucede, es que hay una división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y también el orden federal y local, y en esa distribución de facultades, el encargado de hacer las leyes, pues es el Legislativo.
y en principio se considera que lo que haga el legislativo es válido, salvo que lo invalide la Corte. Y en ese proceso estamos. Pero vinculado con esta problemática de asuntos federales y locales y de división de poderes, está el otro tema fundamental. ¿Cuál? La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy en día, en manos del Partido de la Revolución Democrática, puede hacer lo que quiera respecto de cualquier tema, como ya lo ha hecho en materia de matrimonios homosexuales, en materia de aborto, ahora viene eutanasia. ¿A poco no hay límite? Van a poder cambiar y resquebrajar el sistema jurídico nacional, el Estado de Derecho, un puñado de diputados que abusan de su poder en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pues no. Bueno, pero si a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le lleva 8, 9 o 10 meses responder, pues mientras tanto posiblemente estaremos en otras situaciones, igualmente en el ya, pero todavía no. Exacto, ¿O tú crees que acciones como estas les detengan? ¿Sabes qué, Antonio? Finalmente yo creo que de todo lo malo hay algo bueno. Estamos presenciando el ejercicio de la democracia. México no conocía estas cosas, ¿no? Así es. Como que somos en la democracia muy nuevitos, sí. Como que estamos en pañal todavía y estamos conociéndonos, ¿no? Así es. ¿Sí? Y hay abusos de poder. Yo creo que esto va a tener una repercusión en el próximo proceso electoral. Habrá gente del propio Partido de la Revolución Democrática que se haya sentido defraudado por el comportamiento arbitrario. ¿Tú ves en Cono? De atrollar. Yo veo en Cono. ¿Ves extremismos? Yo no creo que dentro del PRD haya unanimidad de criterio en relación con el derecho a la vida a partir del momento de la concepción, y habrá quien se sienta ofendido o abusado por haber votado por ellos y que una vez en control de la situación se dedican a llevar una agenda internacional, ya lo hemos comentado aquí. A ver, ¿dirías entonces que es como una izquierda sana que no está siendo tan sana porque está cayendo en extremismos? Yo creo que ahorita se está cayendo en extremismos que ya los veíamos venir desde el Cairo. Y que no toda la gente de izquierda está de acuerdo en esos extremismos. No creo que toda la gente de izquierda esté de acuerdo en estos extremismos, en la manipulación de la vida humana, en la falta de respeto a la vida previa a la concepción, etcétera. Pues gracias, Toño. Al contrario, gracias por la invitación. Hace un mes nos dijiste lo que iba a pasar. Sí, y ha sucedido. Así es. Entonces espero que dentro de 8 meses... Sí, yo me siento muy optimista de que hay grandes posibilidades de que se eche para atrás esta reforma, lo cual va a tener repercusiones positivas a nivel de toda la República Mexicana y aún a nivel internacional, porque hay muchos países que nos están observando. Antonio Prida Peón del Valle, abogado y presidente emérito de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. En otro tema, pasemos algo de información vaticana. Le presento enseguida la audiencia general celebrada el miércoles de esta semana en la Plaza de San Pedro. La presidió el Papa Benedicto XVI, como siempre, y esto dijo en lengua española. De padres y profesores paganos recibe en Cartago una sólida formación retórica, filosófica, jurídica e histórica. Atraído por el ejemplo de los mártires, cuya sangre es una semilla eficaz, se convirtió al cristianismo, pero una búsqueda demasiado individual de la verdad lo llevó a abandonar la iglesia, uniéndose a la herejía de los montanistas, aunque más tarde fundó su propia secta, los tertulianistas. Con sus escritos intenta rebatir las acusaciones de los paganos contra la nueva religión y comunicar el Evangelio en diálogo con la cultura del tiempo. Contribuye además al desarrollo del dogma trinitario, afrontando el problema de la definición de las 3 personas divinas. Importante su cristología, así como los textos sobre la Iglesia, la conducta moral de los cristianos, la vida futura y las referencias a María, la Eucaristía, el matrimonio, la reconciliación, el primado de Pedro, la oración y la resurrección, objeto principal de la fe de los cristianos. Tertuliano es un interesante testigo de los primeros tiempos de la Iglesia, cuando los cristianos debían ser sujetos de nueva cultura entre la herencia clásica
y el mensaje evangélico. Saludo a los peregrinos ligados de España, México y Chile. De modo especial a la Asociación de Caballeros y Damas de Nuestra Señora de Guadalupe. Y al término de la audiencia, como siempre, el Santo Padre impartió la bendición apostólica que llega hasta usted gracias a la pantalla de Proyecto 40. Le recuerdo que si la quiere recibir de corazón, es válida. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Agradezco que haya estado con nosotros. Le recuerdo, mañana lunes el presidente Felipe Calderón estará con su santidad Benedicto XVI. Así que la próxima semana en el Pulso de la Fe le podremos presentar una lectura de estos acontecimientos. También la próxima semana el presidente Felipe Calderón recibirá al nuevo nuncio apostólico de su santidad para México, Monseñor Christophe Pierre, quien, como lo marca el protocolo internacional, le presentará sus cartas credenciales y de esto también comentaremos la próxima semana. Mientras tanto, pásela bien. A nombre de mis compañeros, gracias por el favor de su atención.